Jornada, interesantísima jornada donde todas las ponencias han sido realmente muy sugerentes. Y el que sea la última no quiere decir que vaya a ser la menos importante, porque desde luego el título de esta presentación, de esta parte de la sesión, es Compliance en el sector público. Y el título global de la jornada es Auditoría, Gobernanza y Compliance en el sector público. Por tanto, estamos justamente en un elemento que es nuclear de la jornada. De hecho, el origen de Compliance en el sector público podríamos decir que tiene, en mi opinión, dos orígenes. Uno, podríamos decir, más próximo y otro más remoto. Por una parte está toda la presión ciudadana, la sensibilidad que se ha hablado tanto a lo largo de la jornada de hoy respecto de la transparencia. Afortunadamente, los ciudadanos somos cada vez más exigentes. Por lo que hemos visto en la primera sesión, todavía somos poco, aún deberíamos ser más. Y eso, ciertamente, coincidiendo con lo que decía mi colega Antonio, es el motor del cambio de las organizaciones. O somos los ciudadanos que exigimos, o si no, pues los políticos tendrán un interés relativo si saben que el hecho de hacer las cosas más o menos bien no tiene ningún tipo de consecuencias. Por tanto, esa sensibilización respecto de la transparencia, respecto de determinado tipo de incumplimiento legal, preparando esta parte de la presentación, veía cómo en el último barómetro del CIS del mes de marzo, la preocupación por la corrupción y el fraude es la segunda preocupación de los españoles, inmediatamente después del paro, con un 44,8%, aumentando respecto de febrero, que era un 37,3%. Es decir, que esta sensibilización, esta inquietud, este desánimo o rechazo de la corrupción y el la corrupción y el fraude acaba siendo un elemento muy importante que, como digo, seguramente que está en la línea de esta regulación, de esta inquietud por evitar lo que puedan ser delitos. Por otra parte, no se nos escapa de que hay una presión compartida con otros países europeos y, por tanto, la regulación que de forma general extiende la responsabilidad penal no solo a los particulares, sino a las organizaciones, a las empresas, etcétera, pues tiene reflejo en la normativa europea. La primera modificación del Código Penal del 2010, que seguramente que los que saben más que yo de este tema nos clarificarán, pues responde a esa normativa de la misma forma que el 2015 la segunda modificación o el desarrollo de la ley. Porque es verdad que los temas que tienen que ver con la transparencia, con esa inquietud por la corrupción, por el fraude, son muy importantes, pero hay un entorno que cambia de una forma radical el aspecto de la información y de la sensibilidad respecto de las conductas, podríamos decir, no éticas, como nos decían también esta mañana. Y es la tecnología. La tecnología no solo hace aparecer otro tipo de delitos, sino que la capacidad de comunicación de lo que ocurre se extiende de una manera espectacular. Nos podemos enterar, pues hacía broma esta mañana nuestro presidente diciendo todavía no hay, acaba de llegar, estaba sincronizado, hacía broma diciendo todavía hoy no ha saltado ningún escándalo. Bueno, estamos en ese nivel que la capacidad de información, de conocimiento de qué es lo que pasa es extraordinaria. Y la tecnología no solo cambia la tipología de posibles delitos, ciberacoso, por ejemplo, vulneración de datos, el hecho de que salía el secuestro del Ayuntamiento de Rialp, etcétera, sino también esa capacidad de que las noticias se difundan más allá de los medios convencionales de información. Y lo que pretende esta modificación, pues desde luego, es el establecer determinados sistemas
que lo que hagan sea prevenir y mitigar la posibilidad de delitos. Para eso quiere decir, y nos han hablado también de mapas de riesgos, nos dirán cómo nos afectan a continuación los delitos penales. Pero más allá de los delitos penales, no hemos de perder de vista, que también salía en alguna de las ponencias interesantes anteriores, los riesgos reputacionales. Más allá, como digo, de los estrictos incumplimientos de la ley, pues la repercusión que puede tener que en un determinado momento, como digo, más allá de que sea incumplir la ley, puedan haber vulneración de datos personales, o qué es lo que ocurre pues cuando en un momento concreto se descubre que historias clínicas de un hospital aparecen en las papeleras. O qué es lo que pasa con todos los temas de ciberacoso en escuelas públicas. La repercusión de estos temas es de tal magnitud que ciertamente las administraciones no pueden vivir al margen. Y no solo, como apuntado hace un instante, por el hecho de que establecer un sistema de prevención permitan eximir o atenuar la responsabilidad de los responsables, sino también el objetivo fundamental es evitar que se produzcan los delitos. Es decir, no es solo salvar responsabilidad de los gestores, sino, sobre todo, lo que hemos de ver es de que esto ha de tener una medida preventiva y no tanto simplemente de lavarse las manos los responsables de la gestión. Y hoy tenemos, pues yo creo que una ponencia con un cartel excepcional, además absolutamente complementario. Por una parte, empezará David Velázquez, es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor del Departamento de Derecho Penal de ESADE, en fin, muchas otras cosas, pero vamos al grano porque notaremos su capacidad a lo largo de la exposición, y él afrontará el tema desde una visión más conceptual, más de marco de la situación. Y a continuación tenemos la intervención de Miguel Miaja, es máster en Administración Pública por la Maxwell School of Syracuse University, diploma de estudios avanzados de doctorado en el programa de análisis económico aplicado por la Universidad de Alcalá, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente es el interventor delegado en la Jefatura Central de Tráfico, pero ha hecho montones de cosas, esencialmente como director general financiero y corporativo de ADIF, director de la Oficina Nacional de Auditoría, subdirector general de Planificación y Dirección y Contabilidad, inspector general de servicios. Tiene un currículum espectacular y él nos afrontará el tema desde un punto de vista más de su experiencia personal en la aplicación de estos elementos de prevención de delitos, en definitiva, de corporate compliance o de compliance en el sector público. Adelante, David, cuando quieras. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy, por supuesto, y por la oportunidad de estar aquí para hablar de un tema tan importante, además, como es el compliance en el sector público. Y bien, como decía Antonio en la presentación, aquí lo fundamental que tiene que ser esta sesión es una presentación muy práctica, y yo creo que será muy estimulante ver el debate después con el doble planteamiento, y cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengan, poder analizarla. Simplemente haré una breve exposición para sentar las cuestiones más problemáticas que se plantean ahora en materia de compliance en el sector público. No es ni mucho menos por pedantería, ni simplemente para que tengan el dato. Otra cuestión del currículum, no sé si para bien o para mal, bueno, es que soy magistrado en excedencia. Bueno, he ejercido como magistrado y también, por lo tanto, tengo digamos, la perspectiva de ver todo esto, al final, cómo se traduce, digamos, en un juzgado, cómo vamos a seguir responsabilidad, hasta dónde puede llegar, tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista de la jurisdicción contenciosa administrativa o de la administración, este tipo de responsabilidad. Responsabilidad que además es tan nueva, porque, como decía en la presentación, todo se origina, digamos, la grave preocupación se origina en el 2010, cuando
toda esta materia del compliance adquiere la tonalidad penal, digamos, ¿no? El matiz o este cariz penal, por supuesto, siempre ha existido, siempre ha sido muy relevante, pero el hecho de que se previera expresamente la responsabilidad penal nos ha hecho a todos concienciarnos mucho más, ¿no? Pero al tiempo que se introdujo la responsabilidad penal, también se estableció la excepción. Y la excepción, como sabe, fue la administración territorial, ¿no? La administración territorial está excluida de responsabilidad penal. No podemos condenar un ayuntamiento, no podemos condenar al Estado. Por lo tanto, ¿hasta qué punto me debo preocupar o no? Más allá de lo que siempre me he preocupado, ¿supone alguna novedad tanto el 2010 como la reforma del 2015 o todo debe seguir igual? Pues bien, como decimos, ¿qué razones hay para un compliance en el sector público? ¿Por qué estamos aquí en el día de hoy? ¿Qué razones puede haber? Bueno, y apuntamos alguna. Digo, el hecho de que no haya condena para el ente en sí. Por supuesto, va a haber condena para los funcionarios, gravísima. Lo vemos todos los días en el telediario, mucho más recientemente. Condenas importantísimas. Pero el ente en sí, la administración, no es responsable penalmente. No es responsable penalmente. Pues bien, hay muchísimas razones, obviamente. Para empezar, se ha hablado del riesgo reputacional hoy. Un riesgo reputacional que afecta a todos. Es un riesgo, la prima riesgo país por un escándalo penal de gran envergadura se ve realmente afectada. Es que afecta a las arcas de todo el Estado y de todos los ciudadanos. Una condena penal de funcionarios implicados. Y esto se ve todos los días. El riesgo reputacional es la principal pena que hay en materia de compliance, ¿no? Pero muchísimas más razones, no solo esa. También está, por ejemplo, la continua expansión que estamos viendo en la responsabilidad de las empresas. Primero empezó excluyéndose, por supuesto, el Estado, pero también se excluía en el 2010 a los partidos políticos. Ahora que nos parece algo tan normal que pueda condenarse a un partido político, en el 2010 estaban excluidos. Y es en el 2012 cuando se quita esa exención. En el 2015... ahora se ha quitado la exención y se ha introducido la posibilidad de responsabilidad de las sociedades mercantiles públicas, pero también estaban excluidas hasta el 2015. Es decir, se va ampliando continuamente la responsabilidad de entes con un funcionamiento parecido al de entes públicos, ¿no? Incluso sociedades mercantiles públicas. Al mismo tiempo, toda la acentuación de los requisitos en materia de contratación. Esto es una tendencia imparable, ya desde el punto de vista también del licitador, pero que afecta a la Administración. Para poder licitar, el tener un sistema de compliance, incluso penal, que nos dice ahora la directiva que va a ser traspuesta ahora en la Ley de Contratos del Sector Público. Un compliance penal para que no te afecte la prohibición de haber tenido un pleito penal y puedas licitar. Muchísimas razones. Por supuesto, normativa internacional, decimos. En el resto de países, la conciencia de un compliance en el sector público, en el ámbito anglosajón, está extendidísima, está algo totalmente afectado, ¿no? Nos falta, por tanto, una cuestión de concienciación, de cumplimiento, en este sentido mucho más relevante. Pues bien, ahora bien, hecha la cuestión, sí tiene sentido compliance en el sector público, no solo por la persona física, alcalde imputado, sino también por el ente, es muy relevante. Lo que plantea a continuación, bueno, ¿cuáles son los requisitos del compliance en el sector público? Tenemos los requisitos penales, en el artículo 31 bis del Código Penal, que todos conocemos y que nos han sido dados, ¿no?, en su última versión de la reforma de 2015, que además nos dice que eximirá a la empresa o el ente que cumpla con esas condiciones. Pero ¿y el sector público? ¿Estamos obligados? ¿No estamos obligados? No estamos obligados, estamos excluidos expresamente. Un ayuntamiento está excluido de cumplir escrupulosamente los requisitos uno por uno. Ahora bien, funciona, claro, de modo analógico, es la mejor referencia para implementar un compliance. Me voy a ir al 31 bis, lógicamente. Voy a la best practice, voy al estándar más aceptado para cubrir la responsabilidad penal. ¿Qué se está haciendo en la práctica? Pues como todos sabemos, se está viendo una gran proliferación de códigos éticos. Digamos, es la herramienta de compliance más aceptada ahora mismo en materia del sector público, la difusión de códigos éticos, pero que pecan muchas veces de falta de debido seguimiento, declaraciones generales, de principios, falta esa, digamos, monitorización, ese seguimiento en el cumplimiento de los principios. Tenemos canales de denuncia, buzones éticos, tenemos cierta formación, comunicación, pero nos faltan otras estructuras de compliance en el sector público. Por ejemplo, el compliance officer. ¿Se están nombrando compliance officer en los ayuntamientos? Pues la verdad que no, ¿no? Pero es un requisito para cualquier empresa, ¿no?
está además en el Código Penal. O sea, ha llegado a descender el Código Penal, que es una ley orgánica para cuestiones muy generales, ha llegado a descender a decir, ustedes necesitan un compliance officer, ustedes me deben hacer un informe de actividades en que pueden incurrir en delito. Eso en un Código Penal. Me está exigiendo un informe de, bueno, pues de auditoría, consultoría de un despacho de abogados, pero me lo está incluyendo en un Código Penal, hasta ese extremo de detalle. Bien, pues los entes públicos estamos haciendo progresos en el ámbito de códigos éticos y de comunicación, pero falta un empuje en el ámbito de estructuras de compliance. Falta más el nombramiento compliance officer, de comités éticos, de, digamos, algo que acredite la efectiva implementación, seguimiento, monitorización y cultura de cumplimiento. Digamos que yo creo que es el gran reto en los próximos años en materia del sector público en esta materia. Decimos, ha habido esta evolución, tenemos todo tipo de códigos éticos, la preocupación por el cumplimiento es notoria. Tenemos, por ejemplo, la regulación de las más estrictas en materia de regalos, de cohecho, o sea, cuando siempre cotejamos con otros países, cuando hay alguna operación de fusión o adquisición, una cosa que sorprende mucho, aquí tenemos, por ejemplo, el cohecho pasivo impropio, el dar regalos sin esperar nada a cambio, en muchos países no es delito. Un regalo, un traje, una corbata a un político, pero yo no le he pedido nada, en muchos países no es regalo. Incluso, bueno, ya a un nivel inferior, pero en algunos países no es regalo el pago de facilitación, que es el dar una cantidad para que me adelanten un trámite. Pero bueno, esto en pocos países, en pocos países, ¿no? No, yo sé un país en concreto, bueno, no diremos nombres, pero que tiene en el juzgado los talones de anuncios, tiene colgado de la sentencia en un mes, tal cantidad, la sentencia en 2 meses, tal cantidad, sentencia en 3 meses, tal. Y lo tiene publicado en el tablón. Bien, esto es un pago de facilitación, bueno, esto en la mayoría de los países, pero nuestra legislación cubre todos los cohechos posibles. Todos los cohechos posibles están incluidos, por lo tanto, hay que tener un cuidado muy relevante. Incluso el cohecho por recompensa, el cohecho posterior, bueno, no puedo acreditar que le pagó antes, pero si le paga después me da igual, porque también tenemos el cohecho por recompensa. O sea, el legislador lo ha previsto todo para que se castigue cualquier tipo de corrupción. Normativamente somos de 10, otra cosa ya después, en la práctica, las condenas que pueda haber. Pero de norma, por supuesto, y otra cosa es la falta de medios personales y materiales que pueda haber. Por lo tanto, tenemos muchas declaraciones programáticas, muchos códigos, me voy a ahorrar la evolución porque las saben perfectamente, pero estos códigos, simple y muy brevemente, pues el Código de Buen Gobierno del 2005 de altos cargos, muy interesante, declaración de principios, pero ha habido seguimiento real, efectivo. La norma aludía a un informe anual que debe remitir el Ministerio de Administraciones Públicas al Consejo de Ministros, pero ¿se ha cumplido? ¿Ha servido para algo? Bueno, ahí está el debate, ¿no? Lo mismo, bueno, digamos, la ley de conflicto de intereses de altos cargos está muy focalizada en conflictos de intereses, muy bien definido, los conflictos de intereses, recogidos todos los supuestos, pero ha habido, digamos, un seguimiento, una comunicación, digamos, ha sido absorbida en comunicación y en concienciación por los funcionarios. Falta trabajo en ese sentido. El Estatuto del Empleado Público es una declaración programática, artículos 52 y 54, debemos ser transparentes, cumplir con los principios éticos, pero no hay nada más, ¿no? Ley de bases de régimen local, aquí sí que hay más herramientas, sí que hay declaración de bienes, sí que hay controles concretos que después han sido implementados por diversos municipios, pero también muchas veces en un marco de integridad, digamos, no institucional, digamos, un marco más de derecho, digamos, de soft law, ¿no? Que no integrado en un marco que exija un cumplimiento efectivo y, por lo tanto, con menor fuerza en la práctica, ¿no? Y lo mismo en ese sentido la ley de transparencia. Bueno, la ley de transparencia, además, que en el sentido que propiamente no es un código ético, sino que son normas a seguir en este ámbito. Por lo tanto, nos falta otro tipo de herramientas. Nos falta los códigos en líneas generales. Están bien, pero falta mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, aspectos mejorables. La clave fundamental en un código ético, cualquier estándar internacional nos lo dice, es el lenguaje accesible, sencillo. Esto me parece una perogrullada, es vital. Por ejemplo, tuvimos el otro día el Compliance Officer del Banco Mundial de Washington, que tiene un poder tremendo para dar financiación. Nos decía el otro día, bueno, te tira el código a la cabeza como vea un código legalista, un código que no se entienda. Es absolutamente vital en compliance que las políticas, los procedimientos sean asequibles, sean accesibles a todos.
Si es una multinacional, es un ámbito internacional, que esté en todos los idiomas, que esté, pues lo mismo, no podemos hacer normas en el ámbito del sector público con un lenguaje administrativo, formalista, que no se entienda. Esto es el principio básico como estándar internacional en materia de código ético, fundamental. Junto a ello, y en la línea de este marco de difusión, concienciación, decimos que efectivamente se tenga en cuenta para la selección, para la promoción del personal, este cumplimiento de valores, que efectivamente se tenga en cuenta, que no se quede en un papel, sino que se promocione en la organización quién cumple con los valores del código ético y quién no. Es un estándar que está deveniendo absolutamente fundamental. La asimilación de los valores, alinearse, decimos, con política de calidad institucional. Lógicamente, no puede ser un código aislado, una norma aislada, sino debe formar todo de un sistema integrado de compliance. No puede, lo decíamos antes, estamos muy fuertes en código, nos falta la implementación concreta, ¿no? Nos falta, digamos, que responda a una política global. Lo que decíamos en materia de regalos, ¿no? ¿Qué decisión adoptamos? En el ámbito público, hasta de €1, en teoría, un regalo de €1 podría ser delito, no hay límite, ¿no? Pero, hombre, lógicamente, los usos de cortesía, cualquier norma de código ético nos va a decir que no, que son aceptables. Pero, bueno, ¿dónde situamos el límite? ¿Dónde situamos el límite? ¿Dónde nos alineamos? ¿En qué política? ¿En un marco? Tenemos que tener las ideas claras en este sentido. Bien, por lo tanto, ¿cómo quedará penalmente? ¿Nos puede afectar? Pues la mayor afectación que hay ahora mismo, la de las sociedades mercantiles públicas, que se ha introducido en el 2015, porque es curioso que permite derecho penal a sociedades mercantiles públicas, pero solo 2 penas, no todas, solo estas 2, solo la multa y la intervención judicial. O sea, quedan excluidas, por ejemplo, la suspensión de las actividades, la clausura de locales, queda la prohibición de contratar, es lógico, ¿no? Pero no ha querido introducir el cierre, digamos, lógicamente, pero esa suspensión de actividades no quiere paralizar la administración, lógico, no quiere perturbar indirectamente a los ciudadanos, que no afecte al final una sanción penal al conjunto de los ciudadanos. Esa es la razón última por la que no se castiga a la administración como ente, lógicamente, porque al final pagaremos todos los delitos del político, del funcionario concreto, ¿no? Bien, ejemplos de este desarrollo de compliance del sector público que falta todavía mucho por hacer. Pues tenemos códigos, ¿no? Como el Código Europeo de Conducta en Integridad Política. Bueno, ha sido un marco muy relevante a la hora de establecer estándares de cumplimiento. Decimos controles básicos, pues, declaración de bienes, tanto desde el nombramiento de un político, de un alto cargo, hasta que cesa en su cargo. La preferencia de plataformas digitales en cualquier licitación pública, que todavía estamos muy por debajo de cualquier estándar en volumen de licitación por plataforma digital. Tenemos que mejorar en este sentido. La transparencia en las agendas de cualquier alto cargo, cualquier funcionario público, esa transparencia, de que quede constancia de todo lo que hace, ¿no? Pues son pautas que ya se establecieron en este Código Europeo, del Consejo de Europa, y que se han transmitido a otros códigos, Código de Buen Gobierno. La ley, la reforma del 2015 también profundiza en el compliance. Nos dice a los miembros del Consejo de Administración de sociedades mercantiles públicas, su responsabilidad será asumida por la Administración General del Estado, nos dice el artículo 115. El proyecto de ley de contratos del sector público, que ahora va a transponer ahora la directiva de la Unión Europea 2014/24, que decíamos antes, esa prohibición de contratar el que esté condenado por sentencia firme por una serie de delitos que cada vez van ampliándose. Esta prohibición está en el artículo 71 de esta ley, que va a salir ahora, y que los delitos se van cada vez ampliando. Al principio pues, empezó blanqueo, organización criminal y terrorismo, y ahora ya tenemos medio ambiente, una condena por medio ambiente ya no puedes contratar, patrimonio histórico, hacienda pública y seguridad social. Bien, y frente a esta limitación, las directivas europeas también, este concreto, la de 2014-23 y 2014-24, dejan un marco, dejan un espacio para el compliance, que es curioso. Dice, prohibición de contratar al que tenga una sentencia firme por X delitos. Pero la propia directiva, como decimos el artículo 57.6, deja la posibilidad de volver a contratar al que acredite que ha adoptado las medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, además dice, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas. Es decir, una directiva europea que nos está hablando de compliance penal. Muy relevante este aspecto, ¿no? Que entre a este detalle.
Bueno, esto no afecta al ente público como sector público, pero afecta a la contratación pública de manera muy relevante. Nos está diciendo que el compliance penal va a permitir que te quiten la prohibición para contratar, que puedas contratar. Y ese compliance penal que incluye medidas de colaboración con la administración, de búsqueda de pruebas, de pagar la indemnización, es decir, he sido culpable, pago la indemnización, reconozco la infracción y ha funcionado mi sistema de compliance porque estoy colaborando. Eso que hasta ahora pues prácticamente nadie hacía, porque digo, ¿para qué? En el ámbito administrativo me refiero, ¿para qué lo voy a hacer? Sí, me llevo la infracción y sigo sin poder contratar, ¿no? Y sigo sin poder contratar. Es que cero valor, ¿no? Pues ahora la directiva lo que nos dice, no, si usted aporta este compliance penal, le podemos retirar esta prohibición. Por lo tanto, está claro la promoción que viene desde Europa de que tenga una utilidad efectiva, el compliance también en el ámbito administrativo, ¿no? En el sector público. Y cuestiones muy de especialidad del sector público que estamos detectando en este ámbito del compliance y en la práctica, pues hay cuestiones muy especiales. Por ejemplo, que haya miembros de la clase política en consejos de administración. Algo muy característico del compliance, ¿no? En el sector público, con todas las precauciones que eso implica, ¿no? Al ámbito, por ejemplo, de delitos tales como el tráfico de influencias, ¿no? Bueno, también obliga a extremar los controles, ¿no? Todo el ámbito también de lobbies y la necesidad del registro de lobbies que está en la orden del día, un riesgo evidente y que también tenemos poca cultura en nuestro país todavía. Se está avanzando, pero nos falta una cultura de aceptar los lobbies, pero vamos a registrarlos, vamos a dar la adecuada trazabilidad, vamos a permitir que estén perfectamente identificados y trazados su existencia e inscritos en un registro. Como no tenemos esa tradición, la aplicación del delito de tráfico de influencias hay un riesgo muy relevante. Inmediatamente te salta y además es un delito de mera conducta. Ya solo con el mero ejercicio de la influencia ya hay delito, aunque no consigas lo que pretendías, ¿no? Bien, aquí hay un riesgo mayor todavía en este ámbito. Además hay que tener en cuenta que hay algunos delitos, como por ejemplo el cohecho o el tráfico de influencias, que son competencia del jurado. Que no quiere decir que sea malo el jurado, ni mucho menos, no me entiendan mal, ¿no? Pero claro, vamos a ver grandes casos que pueda haber de corrupción, de cohecho de tráfico de influencias, que además van a ser juzgados por un jurado popular, ¿no? La sindicalización de los entes públicos, lo establezco en el sentido de que puede ser también un criterio que dificulte en algunos casos esa divulgación del compliance si no hay una debida coordinación, una debida, por ejemplo, en materia de formación, si no hay, digamos, una verdadera política y ganas de implementarlo, ¿no? Puede ser más complicado. Políticas o procedimientos inmodificables, con unos procedimientos muy estrictos que son muy difíciles de modificar en el ámbito del sector público. La impartición de la formación, no es lo mismo una empresa que en el sector público organizar una formación, esta difusión de la cultura del cumplimiento, que ahora es, digamos, el gran mantra en compliance, ¿no? En la cultura de cumplimiento. No me bastan los requisitos del artículo 31 del Código Penal, hay que difundir una cultura de cumplimiento. Eso es lo más relevante en compliance, ¿no? Lo que estableció la sentencia de 29 de febrero de 2016 del Tribunal Supremo, estableció como el principal elemento de compliance. Pues en el sector público muchas veces nos vamos a encontrar con más dificultades, ¿no? Precisamente no estamos en una empresa en que pueda establecerse las estructuras de compliance y difundir esa política con mayor facilidad, ¿no? Y bueno, la duplicidad de controles que pueda haber en el ente público, de controles previamente administrativos y controles que queramos implementar en el ámbito de una política de compliance, ¿no? Lo decíamos, por ejemplo, el sistema disciplinario, que planteamos, que establece como herramienta el artículo 31. Oiga, vamos a ver si se puede implementar, vamos a ver si podemos, o no infringe normativa el hecho de implementar un sistema disciplinario. Lo hemos establecido muy alegremente en el Código Penal, pero vamos a ver si es posible o no integrarlo en una estructura administrativa, ¿no? Previa, ¿no? Son dificultades que vemos en la práctica, ¿no? Y por último, desde esta perspectiva, ¿a dónde nos orientamos? ¿A dónde caminamos esta materia de compliance? ¿Qué es lo más novedoso? ¿Qué está habiendo ahora mismo? Bueno, ha habido en el mes de marzo un libro blanco sobre la función de compliance, que se ha publicado, está a disposición de todo el público, o sea, en la web se puede consultar, de una asociación de compliance. Un libro blanco sobre la función de compliance que establece, bueno, los parámetros que debe revestir esta función, las funciones básicas,
bueno, te da las características que debe cumplir, la independencia, autonomía, desarrolla en qué consiste cada uno de estos conceptos, cada una de estas funciones. Bueno, es una norma de derecho blando, no es obligatoria, ni mucho menos, es un libro de consulta, pero que establece ciertos estándares que pueden ser interesantes, ¿no? Muy interesante que está ahora mismo un proyecto que todavía no es norma, pero es la certificación UNE 19601. Está el proyecto, acaba de terminar ahora el trámite de información pública justo en el mes de marzo, pero va a ser la primera certificación en materia penal. Curiosísimo, ¿no? Una certificación en compliance penal. Vamos a ver que, bueno, la ENAC, ¿no?, como entidad homologadora, a ver a quién homologa para certificar en penal, ¿no? No conozco a nadie que se dedique a esto hasta ahora, ¿no? Bueno, ahora, por supuesto, van a salir entidades, no, por supuesto, yo certifico, tal, pero, claro, es una novedad tan relevante. Pues vamos a tener una certificación de compliance y penal, y nacional, ¿no? UNE, ¿no? Y nacional. No quiere decir, no va a ser ni mucho menos decisiva, no va, el que lo tenga no quiere decir ya estoy a salvo, ya estoy cubierto, lo he hecho todo, pero bueno, para un juez, desde un punto de vista de un magistrado, así como puede prestar mucha atención a un informe pericial, oye, si tiene una certificación de compliance penal, es un dato objetivo más que una testifical de alguien que me cuenta qué buenos somos y qué formación le dimos al concejal corrupto, que fue una formación, vamos, y tenemos aquí el recibí de que tenía la formación. Yo tengo la certificación. A priori suena mejor, ¿no? Pues es una certificación. Ya está el proyecto, no es entrará en vigor en junio o julio, pero es muy interesante porque tiene un anexo en el que relaciona cada uno de los requisitos del artículo 31 bis con lo que debe tener una entidad para cumplir cada uno de los requisitos. O sea, en un cuadrante, tiene el cuadro, artículo 31 bis 1, tienes que tener esto, 31 bis 2, esto. Bueno, por lo menos hago una pauta, ya era hora que tuviéramos una pauta en esta materia, ¿no? Bien, junto a ello, el estándar ahora habitual es profundizar en herramientas informáticas y en monitorización. ¿Qué es algo obligatorio? La circular de la Fiscalía General del Estado nos dijo que no es absolutamente obligatorio tener una herramienta informática. ¿Pero que es muy útil? Por supuesto que sí, porque es la manera de acreditar esa monitorización. El sistema de alertas nos sirve no solo para sistematizar una gestión de riesgos, ¿no?, y controles, sino también para implementar un sistema de alertas, o decíamos que sea también prevenir el compliance. También nos sirve como evidencia ante un juez, introducir también las herramientas informáticas, un repositorio de evidencia que deje constancia de la introducción de los controles en tiempo real previo a la comisión de cualquier infracción. Es absolutamente vital también que tenga ese repositorio de evidencia la herramienta, que no sea una mera herramienta de gestión de riesgos, e incluso puede contener también el canal de denuncias. Podemos introducir en una herramienta informática toda la sistematización de un canal de denuncias, ¿no?, en un determinado ente. Por lo tanto, en definitiva, lo que decíamos, se impone esa difusión de la cultura también de cumplimiento. Ahora es lo más importante, lo dijo esta sentencia del 29 de febrero de 2016, con 8 votos a 7 entre los magistrados del Supremo, pero a favor, 8 a 7, pero a favor. Ahora hay un nuevo magistrado, precisamente el anterior presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, ahora entrará en el Supremo, claro qué criterio tendrá, pero 8 a 7, la cultura de cumplimiento es lo más importante, formación, comunicación, difusión, pero acreditada para poder eximir de responsabilidad. Y decíamos, buzones éticos, también un tema absolutamente relevante. Tenemos aquí ejemplos, Ayuntamiento de Barcelona, tenemos en la Oficina Antifraude, tenemos numerosos buzones éticos que están implementándose en instituciones públicas, también como una herramienta fundamental. ¿Qué nos falta, por tanto? Sistematizar todas estas herramientas en estructuras de compliance que acrediten esta cultura de cumplimiento en el ámbito del ente público. ¿Y cómo se podrá hacer? Pues lo que se ha planteado en la mesa redonda anterior, un poco en el debate también, pues el incremento de los medios materiales y personales en materia de compliance, ¿no? Muy bien, pues yo termino aquí de momento y te doy la palabra. Gracias, David. Ahora, Manuel, tu turno. Sí. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar un año más en este lugar. He venido ya en varias ocasiones y el placer no es por estar aquí. Para mí ahora empieza la tortura. El placer es porque desde allí
Siempre he disfrutado con las ponencias que se presentan y yo creo que debo felicitar al colegio por la excepcional calidad de los ponentes que suele traer a estas sesiones. No es mi caso, lamentablemente. Yo tenía la confianza de que al estar al final, pues esto iba a estar más tranquilito, pero veo que aquí todo el mundo habéis aguantado como unos campeones. Vamos a ver cómo podemos salir del paso. Y yo traigo una exposición hablando de cuál es la aplicación práctica del compliance en el ámbito del sector público, qué es lo que está ocurriendo en este momento o por dónde estamos yendo, dividida en dos partes. Por una parte, quiero hablar de compliance en general y luego ya de compliance penal. La función de compliance o la función de cumplimiento. A mí, si me permitís, yo prefiero hablar de función de cumplimiento más de compliance, ¿no? Yo creo que las palabras que son tan sencillas de traducir, además, las traduce uno y las entiende también, ¿no? La función de cumplimiento es una función que no es moderna, no es una función reciente, es una función que ha estado presente en muchísimas organizaciones durante muchísimo tiempo. Es una función antigua y casos la función de cumplimiento sería como aquella función de vigilancia del cumplimiento de las normas o de los requisitos normativos a los que debe cumplir una organización. Caso más generalizado, y yo creo que todos lo hemos visto en las grandes organizaciones, en las grandes empresas, los servicios de prevención de riesgos penales. Son servicios o unidades que se dedican precisamente a vigilar el cumplimiento por parte de la organización de toda una serie he dicho penales, laborales, quería decir, vigilar el cumplimiento de la normativa laboral, el cumplimiento sobre todo de la normativa de seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, es una función que ha tenido un desarrollo muy importante, sobre todo en el ámbito de los sectores que estaban fuertemente regulados o de las actividades fuertemente reguladas. O sea, precisamente la prevención laboral se ha desarrollado una función de cumplimiento porque era un sector muy regulado también. Hay una normativa laboral muy estricta sobre seguridad y higiene en el trabajo que ha obligado a las empresas a poner responsables de vigilar que esto se estuviera cumpliendo, ¿no? ¿Dónde tenemos otros sectores regulados? Pues clarísimamente en el sector bancario, ¿no? En el ámbito financiero, que es a donde yo he acudido para intentar traer aquí y poner encima de la mesa una función de compliance o de función de cumplimiento, una definición que si fuera de utilidad para trabajar y para luego a continuación desarrollar, cómo se ha desarrollado esta función en distintos ámbitos del sector público, ¿no? Este es un documento del año 2005 del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, en el que dice, en su preámbulo, dice que define el riesgo de cumplimiento. Dice que el riesgo de cumplimiento es un riesgo de que se produzcan sanciones, pérdidas económicas o pérdidas de reputación como consecuencia de no haber cumplido con normas, con regulaciones, con la legislación o con normas internas, con los elementos de autorregulación de la propia entidad, con sus propios códigos éticos, con sus códigos de conducta. Y cualquier infracción o cualquier incumplimiento de todo este tipo de normas, pues se considera un riesgo el riesgo de que se incumplan estas normas es un riesgo de cumplimiento, ¿no? Esta es la definición que hace como punto de partida este documento del Comité de Basilea, y a continuación desarrolla, ya en lo que es el documento, los principios para gestionar este riesgo, desarrolla quiénes son los responsables de gestionar el riesgo. Bueno, yo no he metido aquí el primer principio, precisamente dice que el riesgo de cumplimiento de cualquier organización es una responsabilidad que debe ser supervisada por el Consejo de Administración. Ese es el principio número 1. Y el principio número 2 es que quien debe gestionar ese riesgo, quien lleva la gestión efectiva del riesgo, es los órganos superiores de dirección,
la alta dirección de la organización. Y a continuación, luego un poquito más adelante, cuando ya empieza a hablar de cuál es la función de cumplimiento y cómo se desarrolla la función de cumplimiento, dice que la responsabilidad de la función de cumplimiento es la de asistir a la gerencia superior de la organización, a la alta dirección, en la gestión efectiva de estos riesgos. Esto, bueno, pues yo creo que es importante destacarlo, que en cualquier organización el máximo responsable de supervisar lo que ocurre en la organización debe ser el Consejo de Administración. Es la alta dirección de la organización la que la gestiona efectivamente, y lo que hace la función de cumplimiento, lo que hace un compliance officer, lo que hace cualquiera de las muchas funciones de cumplimiento que pueden existir, es precisamente prestarle asistencia a la alta dirección de la organización. No es el responsable. El jefe de cumplimiento no es el responsable de los incumplimientos. El responsable de los incumplimientos sigue siendo la alta dirección. El jefe de cumplimiento es el responsable de ayudar a la alta dirección en vigilar que esos incumplimientos no se producen. Bueno, este es el modelo, y dentro de este modelo, entiendo que aunque si quitamos la palabra o las referencias al sector bancario, creo que es perfectamente trasladable a cualquier ámbito, cualquier sector que se nos ocurra. En este modelo debemos tener en cuenta que la función de cumplimiento también, yo antes aludía a la función de cumplimiento en el ámbito de la prevención laboral, pero hay muchísimos ámbitos regulados que afectan a las organizaciones y que pueden dar lugar a muchísimas funciones de cumplimiento. En materia de protección de datos personales, por ejemplo, en materia de seguridad de la información, más recientemente en materia penal. Pero hay muchísimos ámbitos de cumplimiento que pueden estar afectando a una organización. Ha habido una tendencia de que en los últimos años, y sobre todo ha influido mucho también la reforma en el ámbito penal, pero no solamente la reforma en el ámbito penal, ha influido en el sentido de establecer ya una figura cuando ya tienes muchas áreas, muchas funciones de cumplimiento dentro de una organización, establecer una figura, el jefe de cumplimiento, que de algún modo coordina y supervisa de manera transversal a todas estas funciones de cumplimiento. Y este es el modelo organizativo que se ha venido siguiendo. Si tratamos de ubicar esta función de cumplimiento dentro del modelo al que antes se ha referido Margarita García, no lo teníamos preparado, ¿no? Que hablase de esto y yo ya lo tenía también pensado referirme a ello. Si intentamos ubicar esta función dentro del modelo de las 3 líneas de defensa que propone el Instituto de Auditores Internos como modelo de gestión de riesgos, la función de cumplimiento se encontraría en la segunda línea de defensa. O sea, la primera línea de defensa serían los responsables operativos de la entidad. Hay una segunda línea de defensa que precisamente es los que vigilan a esos responsables operativos, pero los vigilan desde el punto de vista de aquel riesgo que queremos controlar, desde el punto de vista de cómo están cumpliendo aquella normativa que nos afecta, ya sea una normativa laboral, sea una normativa de carácter, no sé, de protección radiológica, se me ocurre, en una empresa nuclear. Es alguien que se dedica a esta función específicamente. Bueno, y en este contexto, en esta manera de definir el compliance, definir la función de cumplimiento, bueno, aquí tenía precisamente una referencia, yo no sé si se ven bien los datos, esto es de una encuesta que realiza o realizaba PwC, por lo menos hasta el año 2015 la estuvo realizando, sobre el estado de la función de cumplimiento. La verdad es que es una encuesta aunque responden empresas de todo el mundo, pero fundamentalmente yo creo que entre el 80 y el 85% de las respuestas son de empresas con sede en los Estados Unidos y fundamentalmente además son empresas de gran tamaño. O sea,
Por tanto, no podemos decir esto es nada representativo de lo que ocurre a nivel mundial ni de lo que ocurre en España, pero sí es un indicador de por dónde están las preocupaciones de las grandes empresas que sí están bastante avanzadas en el desarrollo de funciones de cumplimiento. Vemos que en el año 2015 aparece precisamente algo que hasta entonces no les había preocupado tanto, que es la seguridad de la información, la seguridad de los datos, pero hay otras grandes áreas de riesgos de cumplimiento que sí se mantiene la preocupación de manera sistemática en todos los años, como es la privacidad y la confidencialidad, la protección de datos personales, de la que se ha hablado aquí hace un momento también, ¿no? Hay también una preocupación muy grande por las regulaciones específicas del sector industrial en que nos encontremos, evidentemente, ¿no? Imagino que los bancos pues lo pondrían todos, el sector bancario, el sector financiero, pondrían eso en el primer lugar de sus preocupaciones, porque realmente es uno de los temas que más les debe preocupar, ¿no? Pienso que seguramente también junto con la seguridad de la información, de los datos, la protección de los sistemas de información. La corrupción está también entre las grandes preocupaciones que afectan a las empresas como riesgos de cumplimiento. Bueno, esto es un poco el panorama que puede haber de otro ámbito geográfico, pero de grandes empresas sí que tienen desarrolladas funciones de cumplimiento, sí que realizan análisis de riesgos, sí que tratan de gestionar esos riesgos y que manifiestan de este modo cuáles son. Esto es además una encuesta, si se la pregunta tiene carácter prospectivo, digamos, cuáles son sus expectativas de riesgos, los 3 principales riesgos esperados para los próximos 5 años. Vamos al caso a España. En España, yo he hecho aquí un pequeño inventario que no es completo, hay algunos casos más, pero un pequeño inventario de qué cosas se han hecho en el ámbito del sector público, en el ámbito de empresas e incluso de administraciones públicas en materia de cumplimiento. Y bueno, pues el caso más clásico es el primero que he empezado hablando, ¿no? Todos los departamentos de recursos humanos de las grandes organizaciones existen servicios de prevención de riesgos laborales, que tienen precisamente la función de asesorar a los responsables de la organización cómo se están cumpliendo los controles que la organización tiene establecidos, precisamente para evitar que se incurran esos riesgos, para evitar que acaezca el riesgo, ¿no? O sea, que acaezca el evento. Un área donde se han desarrollado, donde sí existe una función de cumplimiento muy fuerte, muy potente, es en todas las áreas de informática, en todas las áreas de sistemas de información. Y aquí, tanto para el riesgo de seguridad de los propios sistemas de información, que hay que proteger, pero el riesgo de que se produzcan fugas de datos personales, o sea, el riesgo de protección de los datos personales, o el riesgo de incumplimiento de la normativa de propiedad intelectual mediante el uso de programas, aplicaciones informáticas piratas, ¿no? Que no cumplen, no han sido compradas de manera normal, ¿no? Lamentablemente, o no sé si es lamentable o simplemente es el producto de cómo ocurren estas cosas, ¿no? Quizá porque estos riesgos que he identificado aquí se concentran mucho más en ese área. Sí existen funciones de cumplimiento dentro de las áreas de sistemas de información dedicadas a vigilar por estos riesgos, pero estos mismos riesgos no se vigilan cuando se pueden producir fuera de los sistemas de información. Ahí sí que no hay una actuación sistemática de las organizaciones para vigilar un riesgo concreto, sino solamente ese riesgo desde determinada perspectiva o un subámbito determinado de la organización, ¿no? Hay entidades públicas que están afectadas por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y, por tanto, estas entidades deben establecer también una función de cumplimiento, y además están legalmente obligadas a establecer un responsable de cumplimiento que se encargue de la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de esta ley, ¿no? En concreto, el ICO,
la entidad estatal, Loterías y Apuestas del Estado, la entidad pública empresarial, me parece que es ahora, ¿no? Ya no sé lo que es, porque lo han cambiado. Pero bueno, Loterías y Apuestas del Estado, sea lo que sea su forma jurídica en este momento, o Correos, que también está afectado por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, ¿no? En el ámbito medioambiental, desde luego las entidades que realizan actividades con mayor impacto medioambiental han establecido también unidades que se dedican específicamente a vigilar estos riesgos. Bueno, Adif, por ejemplo, tiene un área muy potente dentro de su Dirección General de Construcción, tiene un área muy potente que se dedica precisamente a vigilar los riesgos medioambientales. ENSA o ENUSA, empresas del sector nuclear, se dedican, tienen departamentos específicos creados para vigilar cuestiones. Además, ENUSA no solamente es del sector nuclear, sino que es una antigua empresa minera en reconversión. Y por tanto ha tenido que, bueno, pues las empresas mineras tienen un impacto tremendo dentro del territorio y luego cuando termina su actividad deben realizar actuaciones de volver a colocar el territorio como era antes de que empezasen y tienen departamentos específicos. Navantia también ha creado departamentos específicos para gestionar, para vigilar los controles establecidos para el cumplimiento de riesgos medioambientales. No es lo único. Hay, yo diría, por ejemplo, pensemos en entidades que gestionan riesgos inherentes muy altos. Por ejemplo, Adif, la seguridad en la circulación. Adif tiene un departamento en el que trabajan más de 100 personas dedicado a vigilar la seguridad en la circulación ferroviaria. Es una actividad de un alto riesgo. En el mapa de riesgos que antes, en los mapas de riesgos que antes hemos visto, pues la circulación ferroviaria sería una actividad que se encontraría en el cuadrante noreste y bueno, pues precisamente con ese departamento tan potente que tiene Adif, pues trata de meterla en el cuadrante suroeste, ¿no? O sea, se trata de tener un buen control de esos riesgos. Otra empresa que tenemos por aquí, ENUSA. ENUSA tiene una fábrica de combustible nuclear en Cudevado, en Salamanca, donde existe un departamento específico de seguridad radiológica para asegurarse de que todos los empleados de la fábrica cumplen estrictamente todas las medidas de seguridad radiológica y de protección. Con esto quiero decir, vamos a ver, ¿hay compliance en el sector público? Sí. El sector público, como el sector privado, cuidado, el sector público como el sector privado, ha desarrollado funciones de cumplimiento muy específicas para determinados ámbitos, pero las ha desarrollado. ¿Dónde las ha desarrollado fundamentalmente? Pues allí donde había una regulación muy fuerte, pero en eso ha hecho exactamente lo mismo que el sector privado. Cuando hay una regulación muy fuerte, hay un marco regulatorio muy potente y hay un marco sancionador también que te está obligando, inmediatamente, bueno, pues te pones las pilas y vigilas. Y eso es lo que sí se ve de cómo se ha comportado el sector público en materia de cumplimiento con carácter general y entendido cumplimiento en el sentido que lo hemos visto antes, segunda línea de defensa dentro del sistema de gestión de riesgos. Paso ya a hablar de qué pasa con el cumplimiento penal. Bueno, en materia de cumplimiento penal, antes lo ha dicho David, hubo una primera ley, una primera reforma del Código Penal en el año 2010, en la cual se dejó exenta de responsabilidad penal a todas las entidades públicas. Cualquier entidad pública, por el hecho de serlo, quedaba exenta realmente no todas, yo creo que hay un pequeño matiz secundario, ¿no? Las empresas mercantiles públicas que realizasen actividades, no me acuerdo cómo lo decía, pero que realizasen actividades de naturaleza pública, ¿no? De prestar servicios a la ciudadanía. En una palabra, Bankia no estaba exenta. O sea, Bankia
a día de hoy es una empresa pública, Bankia no estaba exenta, era una empresa mercantil normal y no quedaría exenta de aquella reforma. Pero en cualquier caso, sí es cierto que todas las entidades públicas que tienen una vocación de prestar un servicio público de interés público, sí quedaban exentas de la norma penal, de la sanción penal, ¿no? Y por otra parte, en aquella reforma hay muchos elementos de aquella reforma. Yo creo que he traído aquí los dos que nos interesan a efectos de analizar cómo se ha desarrollado la función de cumplimiento penal en este ámbito, se establecía como atenuante de la responsabilidad penal de la persona jurídica la circunstancia de haber establecido medidas eficaces para prevenir los delitos. Es decir, el establecer un sistema de prevención penal, un modelo de prevención penal que tratase de evitar el delito que ya se había cometido. Se ha cometido un delito, pero si usted establece un modelo de prevención penal para intentar prevenir que este delito se vuelva a cometer, yo se lo acepto como atenuante, siempre y cuando usted establezca este modelo, creo que era antes de que empiece el juicio oral, ¿no? Antes de que empiece el juicio oral, ¿verdad? Después del delito y antes del juicio. Pero después del delito. O sea, era curioso, ¿no? Era un atenuante, pero se te aplicaba después del delito. Era una cosa un poco curiosa. La verdad es que yo creo que esta reforma fue bastante criticada. Yo no soy jurista, pero creo que incluso en el mundo jurídico también tuvo muchas críticas y demás, ¿no? Y para lo que aquí nos ocupa, yo creo que una de las críticas que más también debieron afectar a los legisladores cuando hicieron la reforma de 2015 fue la que hizo la OCDE, que en su informe de vigilancia o de seguimiento de cómo se estaba implementando en España la Convención sobre Anticorrupción, ¿no? Se llama Convención para prevenir la corrupción la corrupción de funcionarios extranjeros en las transacciones internacionales, ¿no? Algo así es el nombre, pero bueno, la llamada Convención Anticorrupción. Viene una misión a España a hacer un seguimiento de cómo se está implementando esa convención firmada por España unos años antes, y recogen, esto que viene aquí escrito está copiado, ¿no?, del informe. Están los puntos suspensivos porque no es una sola frase, está sacado pero básicamente de dos párrafos distintos, de dos párrafos consecutivos, ¿no? Manifiestan que están seriamente preocupados por la exención de responsabilidad penal de las empresas estatales y las controladas por el Estado. Y precisamente aquí, además, en el informe hacen una alusión especial precisamente al ámbito autonómico, al ámbito de las comunidades autónomas y tal, que todavía dicen ahí todavía hay más descontrol, ¿no? Y que, por tanto, recomiendan a España que reforme de nuevo el Código Penal para que estas empresas puedan ser consideradas responsables. Yo creo que esta debe ser una de las claves, posiblemente, de ese aspecto de la reforma, que es la que se realiza en marzo de 2015. En marzo de 2015, el preámbulo de la Ley 1/2015, de 30 de marzo, señala que esto es una reforma de carácter fundamentalmente técnico. Es llamativo que una legislación que tiene solo 5 años de vida, en la que todavía no hay experiencia de cómo se ha venido aplicando, ni tenemos sentencias tampoco, ni tenemos mucho sobre lo que analizar de cuál es la experiencia de aplicación. Sin embargo, ya se decide, mira, aquí se metió la pata, vamos a retocarlo, ¿eh? Y dicen que se asumen las recomendaciones que en este sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones internacionales, como no sea esa de la OCDE que acabo de mencionar, no se me ocurre qué otra podría haber sido. Y se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Mira, esta era justo la causa o sea, cuando en la de 2010 decía que quedaban exentas de responsabilidad penal, decía estas, las que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, ¿no? Es por lo que decía el caso Bankia, ni ejecuta políticas públicas ni presta un servicio de interés económico general, presta un servicio financiero, pero bueno, en cualquier caso, con esta reforma estas empresas pasan a ser objeto de la ley.
Hay un segundo cambio que nos interesa también en relación con lo que antes comentaba. Antes decía que el haber establecido un sistema de prevención figuraba como atenuante si se establecía antes del juicio oral. Ahora, en primer lugar, la existencia de un sistema de prevención se fija no como atenuante, sino como eximente. Quedan exentas de responsabilidad penal las empresas, las entidades jurídicas que hubieran, antes de la comisión del delito, que es muy importante, establecido un sistema de prevención penal, ojo, con arreglo a unas características, en unas condiciones. O sea, no vale, tengo un sistema de prevención penal, no. La propia ley establece unos requisitos, unas características, además pone unas condiciones de cómo. No es lo mismo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, les viene por los hechos, ¿no? Pero la persona jurídica no delinque en sí, quien delinque son personas físicas que le trasladan su responsabilidad a la persona jurídica. La persona jurídica es responsable penalmente, pero no es el delincuente. Esas personas físicas pueden ser los administradores o quienes ostenten cargos de decisión dentro de la empresa, o puede ser cualquier otro empleado de más bajo nivel, ¿no? Según por dónde le venga la responsabilidad, pues el mecanismo de exención funciona también de manera distinta, pero en cualquier caso lo que importa destacar aquí es que sí se diseña un mecanismo que te permite eximir de responsabilidad penal a una persona jurídica cuando antes de que se hubiera cometido el delito hubiera establecido determinadas medidas que por los motivos que sean al final no han funcionado, pero pues tendrá que ser que ha establecido las medidas y que además que esas medidas tengan un funcionamiento efectivo, que ese fallo de las medidas haya sido pues porque ha habido una actuación fraudulenta por parte de las personas que las han infringido, ¿sí? Y entonces aquí es cuando nos llega la preocupación. O sea, hasta la reforma esta de 2015, pues las empresas públicas vivían muy tranquilas, tenían sus funciones de cumplimiento en los términos que antes hemos estado comentando, pero la responsabilidad penal era algo que no iba con ellas y por tanto pues no se habían preocupado de este tema. En el momento en que existe una responsabilidad penal, además esa responsabilidad penal luego tiene consecuencias también para los administradores de la sociedad, empieza la preocupación. Yo lo que he investigado por ahí ha sido sobre todo las iniciativas que se tomaron por parte de los dos grandes holdings públicos, el Grupo SEPI y el Grupo Patrimonio, y por otra parte, más que porque lo haya investigado casi por experiencia directa, porque yo era director general financiero en ADIF en aquella época, porque la iniciativa que tomó también el Ministerio de Fomento, agrupando, el Ministerio de Fomento no es titular de un holding, pero a través de sus entidades de derecho público hay varios holdings empresariales que dependen de Fomento. O sea, Renfe tiene varias sociedades mercantiles, Puertos del Estado tienen muchísimas, toda la red de puertos estatales tiene muchísimas sociedades mercantiles, AENA también. Entonces, el Ministerio de Fomento sí realiza una acción conjunta de lo que ellos llaman el Grupo Fomento, que es todo el grupo empresarial de empresas asociadas a la actividad del Ministerio, incluso algunas de ellas de patrimonio, como es AITSA, una empresa de patrimonio, por tanto estaría en el lote del holding patrimonio, pero el Ministerio de Fomento también la trata dentro de lo que ellos llaman subgrupo, ¿no? Bueno, hubo actuaciones de estos tres grupos. Tanto el Ministerio de Fomento como SEPI fueron unas instrucciones de carácter más bien informal, a base de reuniones, de seguimiento, de mandar algún documento y tal, ¿no? El Grupo Patrimonio, en cambio, fue mucho más completo y lo que hizo fue preparó una guía, preparó una auténtica guía. Una guía en la cual básicamente analizan, yo creo que lo que hacen es analizar el artículo 31 bis 2 del Código Penal como estaba, incluso esta guía la hicieron antes de que se aprobase la reforma. Esta guía la hicieron antes de que se aprobase la reforma, es en el mes de marzo. La hicieron en marzo, pero poco antes de que se aprobase la reforma. Analizan cómo está el proyecto de reforma y entonces lo que van haciendo es dar una serie de pautas, siguiendo básicamente los requisitos que establece el propio artículo reformado, de lo que deben hacer las empresas. Entonces,
Identifique usted cuáles son las actividades de riesgo bajo las cuales podría incurrir en un incumplimiento penal. Establezca controles y entre esos controles no se olvide de designar un responsable de cumplimiento penal, porque la propia ley dice que tiene que haber un responsable de cumplimiento penal. Entonces, establezca controles y designe un responsable de cumplimiento penal que se encargue de vigilar y velar por el cumplimiento de esos controles. Asigne recursos, es decir, haga usted que esto sea algo vivo. No me cree un sistema de cartón piedra. Asígnele recursos para que esto funcione de verdad. Vigile de la existencia de un canal de denuncias. Establezca usted la posibilidad y la obligación que tienen los empleados internos de informar al órgano de vigilancia de los incumplimientos que ellos detecten. Establezca un canal de denuncias y establezca además un régimen sancionador para aquellos empleados que incumplan las normas del sistema de prevención. No aquellos que cometan el delito, que para eso está la sanción penal, sino para los que incumplan el sistema de prevención. Estas son las direcciones que dio la Dirección General de Patrimonio del Estado a todas sus empresas. La verdad es que yo no he ido uno por una a ver si esto se había cumplido en todas, pero sí he hecho un escaneo de las principales, ¿no? Y sí que puede decirse que, básicamente, en general, he hablado también con responsables del Grupo Patrimonio que me manifiestan que sí, ciertamente, se sienten confortables en el sentido de que las empresas del grupo han establecido sistemas de prevención penal, prevención de riesgos penales, no solamente las del Grupo Patrimonio, en el caso de SEPI también, Correos, por ejemplo, tenemos por ahí, RTVE, UNOSA, ENUSA, AENA, por ejemplo, es del Grupo Fomento. O sea, sí ha habido una preocupación por las empresas públicas de, al menos, de cumplir con aquello que la reforma del Código Penal les está pidiendo y les está exigiendo para poder declarar, poder volver otra vez al sistema de estoy exento de responsabilidad penal. Esto es el repaso que yo quería hacer de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo en el ámbito del sector público. Únicamente yo quería terminar este repaso con una reflexión que está tomada de la circular de la Fiscalía General del Estado que hizo la Fiscalía General poco después, precisamente, de aprobarse la última reforma de 2015, y que se plantea el peligro de que el haber articulado todo un sistema de cumplimiento, o el haber hecho que la preocupación por el cumplimiento pivotes por el miedo a la sanción penal nos acabe desvirtuando la finalidad de todo esto. Y dejemos de pensar que aquí de lo que se debe tratar es de tener un ambiente respetuoso y cumplidor de la normativa. Tener unas empresas que se comportan de manera ética, de manera responsable y que cumplen las leyes. Y no de unas empresas que todo lo que hacen lo hacen para que no me caiga el castigo penal, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que decía antes el profesor Villoria, de los niveles 3 y 4 de conducta ética, ¿no? Y esto era todo lo que quería exponerles ya. Muchas gracias, Manuel. Interesantes presentaciones. Seguro que tenemos preguntas en la sala. Bueno, para animar al cotarro tengo alguna. Una que, en fin, a raíz de lo que comentabais, de que ciertamente la responsabilidad y el impulso tiene que ser por los máximos órganos de responsabilidad, en este caso de la Administración. En otro ámbito, pero frecuentemente cuando actuamos en empresas públicas o bien en fundaciones públicas, ves que los miembros de los órganos de administración o de los patronatos se toman eso con una deportividad que no existe en la administración de las compañías o de las fundaciones en el ámbito privado. ¿Creéis que los responsables políticos están sensibilizados de estos temas?
políticos o fundaciones, instituciones públicas en general, si están sensibilizados, ¿no? Bueno, la sensibilización normativamente es claro. Hay una preocupación por introducir reformas legislativas en este ámbito clarísimas. Lo decíamos, en 5 años ya han reformado, se ha introducido, ya como eximente incluso, se ha delimitado los requisitos en un código penal, lo que decíamos antes, en una ley orgánica, que nunca había entrado tan a un detalle de unos requisitos, prácticamente incluso de auditoría, ¿no? de buen gobierno, introducirlos en el código penal. Ahora vamos a tener otros estándares normativos en todo tipo de materias, porque hemos hablado penal como el mayor riesgo, pero el compliance es todo tipo de normativa, como también se ha puesto manifiesto. Hay una sensibilización normativa, sí que la hay. Es cierto, a lo mejor en determinados organismos, en las fundaciones públicas no hay esta preocupación, yo quizá no lo detecto así. Lo que sí es claro es que afectarles les afecta. Jamás podemos delegar. Es una facultad indelegable, como sabemos todos, el compliance y la responsabilidad por una infracción penal en una compañía, esa supervisión sobre la misma es indelegable por el Consejo de Administración. Lo que podemos es tener el mejor compliance, el mejor comité de compliance o el mejor compliance officer, pero no evita como una delegación de segundo nivel que pudiera llegar y repercutir al Consejo en un procedimiento penal. O sea, cuanto mejor lo tengamos estructurado, menos posibilidades habrá. Pero yo creo que están sensibilizados y si no lo están deberían estarlo porque les atañe, ¿no? Sí, ya, mi observación iba porque deberían estarlo, pero sobre todo más allá del ámbito estatal, que seguramente como estamos ante organizaciones más grandes, esto sí que llega a ese nivel de sensibilización, probablemente en el ámbito local todavía debe hacerse mucha pedagogía en el tema. Y en este sentido, mencionabas que en el informe del 2012 pues estábamos bastante lejos de lo que era un estándar satisfactorio. ¿Tenemos información de cómo estamos ahora en términos relativos respecto de otros países? ¿Con esta reforma nos equiparamos o de aquí a 3 años vamos a necesitar otra reforma del Código Penal porque otro informe va a decir que el nivel o teórico o práctico es insatisfactorio? Bueno, en cuanto a las pautas normativas, hay que decir sinceramente que en un principio, sinceramente, en nuestro artículo 31 bis viene a ser un poco un corta y pega del artículo 6 del decreto italiano del 2001. Hay que reconocerlo. O sea, si vemos los 2 artículos, está copiado. Pero bueno, no quiere decir que sea malo o bueno, pero es el artículo 6 del decreto italiano del 2001, que además es responsabilidad administrativa, como en Alemania, por ejemplo, uno de los países más estrictos en compliance, por supuesto, es Alemania. Tiene despachos enteros, bufetes enteros dedicados solo a compliance, cuando no es penal, que es administrativo. Ahora bien, las multas son tremendas, ¿no? ¿Quiere decir que Alemania tiene menos respeto por el compliance porque no es penal? Todo lo contrario, tiene estándares muy exigentes, ¿no? Yo creo que hemos llegado al tope en cuanto a concreción normativa, hemos llegado ya al tope. Fuimos los últimos en incorporarnos en cuanto a esa responsabilidad. El último país, fuimos el 2010, cuando los restos de países europeos lo tenían con antelación o lo tenían administrativamente muy avanzado, como Italia y Alemania. Hemos sido los últimos, pero ahora tenemos demasiado concreto, en mi opinión, para un texto como el Código Penal, que sea tan específico. Si ahora le unimos la certificación que va a salir de compliance penal, blanco y en botella, ¿no? Por saber lo que tenemos que hacer, lo tenemos bien claro. Ahora que lo hagan es la cuestión, por eso, de cultura de cumplimiento, ¿no? Yo creo que tenemos un tema, y se ha dicho hoy en alguna de las sesiones de esta mañana, que tenemos una legislación muy exigente, muy cumplidora, posiblemente con unos de las más exigentes, pero luego en la práctica no nos la creemos. Tenemos muchísimas normas que no acaban, que prescriben una serie de conductas que no acaban de calar en la sociedad. Y al final, el problema es que lo que no podemos hacer es, creo yo, un problema de conducta, atacarlo solamente desde el punto de vista de la sanción administrativa o penal, me da exactamente igual, ¿no? O incluso desde el punto de vista de prescribir normas o prescribir conductas para las cuales cuyo incumplimiento no genera sanción, ¿no? También, pero tenemos muchísima normativa, pero lo que no tenemos al final es una voluntad auténtica de cumplimiento de esa normativa. Y esa voluntad de cumplimiento tiene mucho que ver con las propias conductas, o sea, el tone at the top en las organizaciones.
que dice el informe COSO. O sea, la propia conducta ética de los responsables de la organización. No tanto el decir vamos a hacer leyes, sino el decir vamos a actuar de manera ética. No se trata de tener un código ético, se trata de cumplirlo. Y sobre todo, si nos comportamos éticamente, sin necesidad de un código ético, ¿para qué lo queremos? El problema está en que nos quedamos aquí, en esta primera fase, de decir, no, vamos a hacer la norma, y luego no llegamos más allá, no profundizamos. Perdón, Antonio. No, quiero daros la enhorabuena, si me lo permitís, por vuestras exposiciones, porque las he seguido con mucho interés y muy claras. Yo solo quería aportar un par de ideas a lo que estáis diciendo, que comparto totalmente. Yo diferenciaría claramente entre el sector público empresarial y el sector público administracional, porque la norma es de aplicación, y no a todas, al sector público empresarial, y yo diría que no todo el sector público empresarial, a las sociedades mercantiles públicas, porque hay también un sector público empresarial que son todas las agencias empresariales o los entes empresariales, entidades públicas empresariales, que no les da aplicaciones. Pero en esa línea de extender todo lo que es la cultura del cumplimiento normativo al ámbito del sector público, a mí casi me preocupa más el tema de las administraciones públicas. Es decir, en la línea yo lo que decía antes. Es decir, vamos a ver, es verdad, y lo habéis señalado, que hay una serie de normas que están ahí vigentes, que se han preocupado por cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento normativo, ¿no? Con el gobierno, las leyes de incompatibilidad de altos cargos, la propia ley de transparencia en el gobierno, la ley de régimen local, todo eso está bien. Pero cuando surge esto, fundamentalmente es vinculado al tema de la corrupción. Desde el punto de vista, cuando fundamentalmente aparece esto, son por delitos de corrupción o delitos que tienen que ver con daños que se hacen a esta cuestión. Entonces, en la administración pública, yo no soy tan positivo en el sentido de que vayas a extenderse rápidamente, por varias razones. Primero, porque hay un problema fundamental, y es que para que esto sea así es clave el que se implante a nivel organizativo códigos de conducta, códigos éticos, y la base de todo eso, el elemento angular de esto son los análisis de riesgos, el análisis de riesgos, que es clave para cualquier cuestión de esta. Las administraciones públicas no hay una cultura relacionada con el análisis de riesgo hoy por hoy. Entonces, todavía tenemos un recorrido por delante muy importante para llegar a esta cuestión. Pero sí que comparto con todos vosotros la necesidad de que habría que impulsar este tipo de cuestiones, pero ya no en las empresas públicas, en las administraciones. Creo que, quizás David está más relacionado con ese ámbito, creo que en Italia ha habido alguna norma que es de obligado cumplimiento para las entidades locales, que incluso establece la figura del oficial de cumplimiento, los complementos, y que están trasladando el esquema este esquema con carácter general a los ayuntamientos, ¿no? Entonces, mi conclusión sería, me parece muy bien, creo que hay que trasladar esto, pero sin embargo, siendo realistas, creo que estamos todavía muy lejos de que esto se pueda ver en la administración pública española. Claro, lo que decíamos antes, no estamos obligados, y técnicamente, conforme a la legislación, y bueno, nos falta muchísimo por hacer, efectivamente, totalmente de acuerdo en este sentido. En el ámbito de la administración, por ejemplo, el año pasado salió el Ayuntamiento de Zaragoza como una licitación pública para implementación del compliance penal en el Ayuntamiento de Zaragoza, en Zaragoza Vivienda. Además salió las bases, presupuesto de 8.000 euros. Deberá contener un análisis de riesgo, una implementación de un canal de denuncias, y salía todo, ¿no? Bueno, estamos en los albores todavía, bueno, es que no, claro. Aquí, lógicamente, falta la cultura y falta implementarlo, pero ¿cuáles son los déficits más importantes ahora mismo que tenemos en nuestro país, en comparación con lo que decíamos antes, ¿no? Siempre se nos dicen dos cosas, ¿no? Cuando hacemos una comparativa con otros países, tenemos, por un lado, que hemos dicho, somos los mejores cumplidores del tema normativo, el cohecho pasivo impropio, como se palabra, ¿no?, del dar un regalo sin esperar nada a cambio,
está en pocos países como el nuestro, legislado, otros países no lo tienen, y una característica muy especial nuestra es el anonimato del canal de denuncias. Somos prácticamente de los únicos que tenemos el anonimato del canal de denuncias en la Ley de Protección de Datos. Digo que después no tenemos otras empresas, deciden, bueno, me la salto y lo tengo, ¿no? Pero es que en Estados Unidos se promueve que sea anónimo. Es que es mejor que sea anónimo para destapar ilícitos, ¿no? Es que está demostrado que es una de las mejores herramientas de control un canal anónimo de denuncias, ¿no? Esto choca a todo el mundo, ¿no? Por señalar cosas así que tenemos distintas de otros países, pero digo, normativamente somos más exigentes. Y otro tema que preocupa mucho, que ahora está muy de moda, es la costumbre que tenemos en nuestro país de secretario del Consejo de Administración de X empresa, sea pública o sea privada, que sea alguien de perfil jurídico, puede ser, por ejemplo, preferiblemente un abogado del Estado, que por supuesto tiene una formación, no seré yo quien critique a los abogados del Estado, ni muchísimo menos, pero, o sea, secretario del Consejo, abogado del Estado, y ahora le encargo el compliance también, esa empresa pública o privada, que están muchísimas públicas, ¿no? Y el encargo también en compliance. Esto es sacrilegio en la cultura anglosajona. No puede el lobo cuidar de las ovejas, ¿no? O sea, no puede ser el secretario del Consejo, el compliance officer, o sea, con matiz jurídico, por ejemplo, asesoría jurídica. Son temas muy puntuales que nos falta un poco, pero fundamental es la cultura y la cultura de cumplimiento y bueno, implementarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que pasan 3 minutos de la hora que teníamos prevista. Muchas gracias, David y Manuel, por las presentaciones y esperemos que tengamos ocasión de escuchar vuestras intervenciones en próximos años. Gracias.